El título del mensaje esta mañana lleva por título El peligro de los olvidos. El peligro de los olvidos. Me voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias ahí en el libro de Deuteronomio. Capítulo 8, verso 11. Deuteronomio 8, verso 11. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice la palabra del Señor, lleva por su título ahí, Amonestaciones de no olvidar a Dios. Y dice este versículo 11 que voy a leer, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esta es palabra del Señor. ¿Sí? Es Dios a través del escritor de este libro hablándonos, ¿sí?, de la atención y el cuidado que debemos de tener, de no olvidarnos de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia humanamente de olvidarnos de Dios y de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. ¿Sí recuerda usted quién es el escritor de este libro? ¿Quién lo escribió? Moisés, ¿verdad? Y fíjese lo irónico de esta recomendación, de quién está, a través de quién está dando Dios este consejo y el por qué. Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? El de la Biblia, porque a lo mejor hay uno que vive al lado de su casa, no es ese, el Moisés de la Biblia. ¿De dónde fue rescatado este personaje cuando era bebé? De las aguas, ¿verdad? Fue sacado del río. ¿Por qué estaba en el río? La mamá se habrá aliviado en el río así para que saliera el agua en la mano. No, ¿verdad? Para salvarlo. ¿De qué? De los egipcios que lo querían matar, ¿verdad? Todos los niños varones, había una orden, un edicto de que todo niño varón que naciere fuera eliminado. ¿Sí? Luego, el rescatado, ¿y quién lo adopta? Marina. No, sí. Pónganles ahí en cuenta, hermano Peña. Están aplicados ahorita. Entonces, se cría en el palacio de Faraón en Egipto, como un miembro más de la familia, siendo adoptado. Pasa el tiempo y sale este mismo personaje, sale huyendo del palacio y de la nación egipcia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Que mató Mató a un egipcio. ¿Por qué lo mató? No, si están bien enterados de toda la historia, ¿verdad? Tengo muy buenas historias adentro de la Biblia, como para andar buscando en la televisión otras que no. Ahí en la Biblia hay muy buenas historias. Entonces vemos a este hombre saliendo, huyendo de Egipto, ¿sí? Y tenía 40 años cuando salió, ya era un hombre adulto, y llega a una zona, a un territorio. ¿Sí se acuerdan qué territorio era? ¿No? Ese fue Madián. ¿Sí? Ya estando ahí, en ese territorio, en esa zona, agarra de oficio el ser que pastor de ovejas. ¿Por cuántos años? 40 años. ¿Me da cuenta? O sea que si nos quedamos, pobre Moisés, ¿verdad? Es decir, no se les escapó nada de mí, todos saben. Entonces tenemos la historia de este personaje de 40 años, y en un momento está como pastor, hay un acontecimiento, algo sorprendente que lo hace que él se mueva hacia cierto lugar. ¿Qué fue lo que pasó?
¿qué le llamó la atención? La salsa ardiendo. La zarza ardiendo, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que sorprendió? Las zarzas arden por el calor. No se consumía, permanecía encendida y no se acababa. Eso fue lo que le sorprendió. Y ahí, pues tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? Y ahí Dios lo convence, lo persuade de ir a Egipto nuevamente para sacar a su pueblo, para darle libertad. ¿Sí? Entonces, de Moisés, todavía después de esto conocemos muchas cosas. ¿Sí? Y dentro de todo esto que conocemos, creo que hay un momento de la vida de Moisés poco conocido, pero por lo que veo, por esto sí lo sabe. Le voy a invitar a que vayamos a Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Este es uno de los pasajes no controversiales, sino de difícil explicación para algunos que tratan de rebuscarle, pero cuando uno entiende que Dios revela lo que Él quiera revelar y uno se queda con eso, pues no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Éxodo 4, versículos 24 al 26. ¿Sí? Después de esto que ya habíamos platicado de esta historia de Moisés, donde fue sacado, cómo llegó a tierra de Madián, estando ahí, se casan o lo casan. ¿Sí? Dios le da una encomienda y ya cuando está convencido, ¿sí? Ahí en este pasaje, del verso 24-26, fíjese lo que dice: ya después de que Moisés toma la decisión, ok, voy a ir a Egipto, y se va con su esposa y con sus hijos, dice el verso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Sí conocí esta parte de la vida de Moisés? Y muchos se preguntan: bueno, ¿qué pasó? O sea, si ya estaba obedeciendo, ya había salido con su familia, llegan de camino, les agarró la noche, se cansaron, llegaron a una posada, pues dice que Dios le sale el encuentro y lo quiere matar, nada más así porque sí. Y muchos estudiosos pues le dan una respuesta a muchos de los detalles que aquí aparecen, para ver qué fue, por qué lo quiso matar. ¿Sí? Vemos en esta ocasión, por ejemplo, a Séfora, la esposa de Moisés. Ella es la que hace el rito de circuncidar cuando esto era algo que le correspondía al varón, porque él lo hizo la mujer. Tratan de buscar respuestas. ¿Sí? Otros cuestionan: ¿se circuncidó al hijo primogénito de Moisés o fue a Moisés a quien se circuncidó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted se fija, en ningún momento de la escritura, desde que inician narrando el nacimiento de Moisés, se menciona que Moisés fuera circuncidado. Pero suponemos, porque la mamá de Moisés, después de tenerlo, lo resguardó por 3 meses. Y había por parte del pueblo de Dios, por parte de Dios, un pacto, que era el pacto de la circuncisión. ¿A los cuántos días se debería de circuncidar el primogénito varón? A los 8 días. ¿Sí? Entonces, si estuvo 3 meses con su mamá, yo no dudo que lo hayan circuncidado. Si no fue así, ya estando como miembro de la familia real en Egipto, los egipcios también se circuncidaban, pero a una edad joven, no de niños. Y Moisés ya tenía 40 años cuando salió de Egipto, pues probablemente también, por esa razón, deducimos que ya pudo haber estado circuncidado. Y si no, pues llegamos a Madián. ¿Sí? Recordemos que el suegro de Moisés era sacerdote del Dios Altísimo, allí
en tierra de Madián. Y ellos eran descendientes también de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo una concubina llamada Sétura, con la cual tuvo un hijo precisamente llamado Madián. Entonces, ellos también tenían el ritual de circuncidar, pero ellos lo hacían antes de casarse, antes de cumplir con el pacto del voto matrimonial. Entonces, por donde le buscamos, deducimos que no fue Moisés, fue su hijo. Pero vemos que aquí probablemente era un trato de Dios con Séfora, la mujer de Moisés, por la acción en cómo dice que molesta de una manera agresiva, arroja el prepucio de quien había circuncidado los pies de Moisés. Probablemente ya tenía la idea, ¿sí?, de que se debería circuncidar hasta antes de que se casara su hijo, que todavía no llegaba el tiempo. Pero sea cual fuera la razón, vemos cómo ella supo de qué se trataba lo que estaba sucediendo en un instante. ¿Sí? O sea, desde el momento en que Dios sale al encuentro de Moisés y que lo quiso matar, ¿cuánto tiempo necesita Dios para matar a alguien? No mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuántos personajes conocemos que olvidaron hacer lo que Dios les había dicho y fueron fulminados así? Están los hijos de Aarón, que presentaron fuego extraño y Dios, ¡pum!, manda fuego y los consume. Estamos hablando de Usa, quien iba resguardando el arca del pacto cuando iba a llevar, después de haber sido recuperado por los filisteos, y de repente se tambalea la carreta y se viene el arca y Usa trata de detenerla, y al tocar el arca, ¿qué? Dios lo fulmina. Entonces fue algo instantáneo que la esposa de Moisés se dio cuenta de que agarra un pedernal afilado y circuncida y avienta el prepucio de los pies de Moisés. ¿Sí? Algo rápido. Moisés, yo creo que todavía estaba en shock, impactado de que no estaba entendiendo qué estaba pasando, pero Dios permitió que su esposa se percatara y actuara de manera pronta, y fue que libró a Moisés de morir. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por un olvido, probablemente. ¿Sí? Y cuando hablamos de olvido, no es solamente un descuido o una acción de no haber dado atención debida a algo. No solamente es eso, es mucho más que eso. Es el principio de situaciones que pueden desencadenar una tragedia, algo grave, algo malo. Quizá Moisés se confió, ¿sí?, de no circuncidar a su hijo. ¿Por qué? Recordemos que cuando sale de Egipto, sale vestido con apariencia de ¿qué? ¿De hebreo? ¿No? ¿De egipcio? Cuando llega a las fuentes o al pozo donde estaba en la Séfora junto con sus 6 hermanas sacando agua y lo conocen por primera vez, a quien ven no ven a un hebreo, ven a un egipcio. ¿Sí? Que ya tenía 40 años viviendo como egipcio. Luego llega y es adoptado por esta nueva congregación que son los madianitas, y pues empieza a abrazar las ideas, las culturas, las tradiciones de ellos. Probablemente no le pareció mal no circuncidar a su hijo al 8º día, sino esperar, ¿sí?, hasta que fuera el tiempo de que se casaran. Entonces vemos que quizá él pudo haber pensado esto, pero lo que sí sabía y estaba segura de por qué es que Dios había salido al encuentro de Moisés para mandarlo fue su esposa. Probablemente tuvo una revelación de un momento e hizo este acto de circuncidar, ¿verdad? Entonces, un olvido no es solamente, como les digo, un descuido o una acción de no haberle dado la atención debida a algo. ¿Sí?
imagínense qué se puede desatar. A lo mejor ya tenemos experiencia algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué se puede desatar en las siguientes cosas que le voy a mencionar? Solamente por un olvido. Que se les olvide, varones, la fecha de aniversario de boda. Que no se acuerde el día de su aniversario. ¿Qué se puede desatar? No, ni platicamos, ¿verdad? O del cumpleaños de su esposa. ¿A cuántos se les ha olvidado el día que cumple su esposa? Dios nos libre, ¿verdad? De que se nos olvide. ¿Qué crees que puede acontecer si se nos olvidó apagar la estufa ahorita que venimos para acá? Y el detalle que dejamos, la última ración de frijoles que nos quedaba. ¿Qué se puede desatar con esto? ¿O qué puede suceder si olvidamos a un niño en un lugar, ya sea la escuela? No sé si vio las noticias, hace poco salió un video de una patrulla de policía que detiene a un auto, y pues iban una familia ahí y van grabando. Es que los policías traen sus cámaras y van grabando, y pues espantada la familia de que ¿por qué nos detienen, verdad? Y ya se acerca y no, pues ¿qué fue lo que sucedió, oficial? ¿Qué hicimos? Y dicen, ¿no es de ustedes este niño? Y se voltean a ver, sí, ¿dónde está? Lo dejaron en la tienda. Y la policía los tuvo que perseguir y fue algo real. ¿Sí? Se les olvidó. ¿Sí? Hubo otro matrimonio que salió rumbo a Tempoal, Veracruz, no sé si conozcan para allá. No les digo quién porque a lo mejor me están viendo. Y tenían su hija mayor, pequeñita, se fueron, y pues ya ven, salió uno aquí en la reunión saludando y todo eso, y se vienen ellos, o sea, iban el hermano Luz, la hermana Penny y la hermana Luz pueden entender, por ejemplo, cuando van a Ébano que terminan y hay que regresar ese mismo día. Así ellos iban hasta allá, y regresaban también. Por esa vez ya cuando llegaron aquí, y la niña les había quedado allá en Tempoal, Veracruz. Y no es para juzgarlos, ¿verdad? Pero también a María le pasó con Jesús, 3 días de camino, y Jesús estaba en Jerusalén en el templo. O sea que a cualquiera nos pasa, ¿verdad? En fin, olvidar el pago de un servicio de nuestra casa, luz, agua, internet. Cuidado con los chavos si no paga usted el internet. Olvidar la cita que tiene en el hospital, y en más si tardan como 3 o 4 meses en darle una, y otros 3 o 4 meses para que lo puedan atender. Todos y cada uno de estos olvidos trae una repercusión, ¿cierto o no es cierto? A lo que nosotros comúnmente llamamos consecuencia. Por muy insignificante que sea, un olvido siempre va a traer consigo una consecuencia que hace que las cosas ya no sean igual, por muy pequeños que sean. ¿Qué fue lo último que usted olvidó hacer? ¿Y hace cuánto? ¿Usted se acuerda? ¿Le creó un conflicto o tiene muy buena memoria? A mí la semana pasada me tocó dar el curso, llego y se me habían olvidado los lentes en la casa. Y yo, ¿cómo les doy la clase? Gracias a Dios no llegó nadie. Dios es su bueno, ¿verdad? Así vino una hermana y ya conseguí los lentes, gracias al hermano Penny que tenía que ir cerca al consultorio, le hablé y me dijo, sí, para que por ahí hay unos, y ya conseguí unos ahí nada más para medio ver, y ya fue que salí bien librado, ¿verdad? Pero es algo que nos puede acontecer en cualquier momento, ¿sí? Pues la pregunta es, ¿cómo se siente cuando esto le acontece? ¿Cuando algo olvida o cuando algo le olvida para usted?
¿Cómo se siente? ¿Sí? Trate de sentirlo en este momento. ¿Sí? ¿Verdad que las veces que le ha sucedido ha habido una repercusión? ¿Ha habido un resultado, por muy mínimo que sea, una reacción de parte de nosotros? De molestia, de enojo, de desagrado. ¿Sí? Eso es lo que Dios siente, ¿sí?, cuando nos olvidamos de Él. Por eso es que en Deuteronomio que leíamos ahorita, capítulo 8, verso 11, es que Moisés aconseja esto. ¿Por qué? Porque él ya tenía la experiencia en la cual estuvo a punto de morir. Y por eso recomienda, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No sé si en alguna ocasión les he comentado, y como les digo aquí, no solamente es una acción de que "Ay, se me pasó, se me olvidó", sino que va más allá en el sentido, un olvido, va más allá en el sentido de no poner atención, de no apreciar para quién es lo que vamos a hacer o qué es lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? Puede llegar a un punto que puede ser una deshonra, una desobediencia, ¿sí?, el no valorar. Y esto es para con Dios también. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una aplicación de WhatsApp en su celular? Levante la mano, no me digan que no tienen celular. Si no, ahorita somos una cooperacha y lo regalamos. Bueno, los que tienen WhatsApp, cuando usted escribe un mensaje, ¿sí?, y aplana para que sea enviado, ¿qué le aparece ahí en la pantalla en ese mensaje cuando usted lo envía? ¿Cómo sabe que ya salió ese mensaje? Una palomita, ¿verdad? Cuando ese mensaje llega al teléfono que usted lo mandó, ¿cómo se da cuenta que ya le llegó? Aparecen dos palomitas, ¿verdad? ¿Y cómo se da cuenta usted que aparte de que ya le llegó, a quien ya le llegó, ya lo está leyendo o lo leyó? Cambian de color las flechitas, ¿verdad? De no tener un color, no estar en color negro, cambian a color azul. ¿Sí? Pero ¿qué siente usted cuando manda ese mensaje? Ve que ya salió, ve que ya cayó, ve que se puso en azul, pero no le contestan. Y a usted le urge una respuesta. ¿Qué siente? ¿A poco no se sale de la aplicación y se va directo a hablar por teléfono? Y tampoco le contestan. ¿Qué siente? De la misma manera, Dios nos ha mandado 66 mensajes a través de cada libro, y muchas veces lo dejamos en Cristo. ¿No se da cuenta que ya llegó? ¿Y entró? Por aquí. ¿Y qué cree que sienta Dios? Que está esperando una respuesta. Y se acaba el día y la respuesta no llegó. Y usted ve que está en azul. Y Dios también. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando no hay esa respuesta? No le interesa. Es triste, pero es una realidad cuando olvidamos lo que tenemos que hacer, que Dios nos pide que hagamos. Me voy a invitar ahí en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 32, versos 18 al 20. Es el cántico de Moisés. Vamos a ver esta parte de este canto. Verso 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado
de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Qué triste y qué duro que Dios exprese así de quién, de sus hijos, de su creación. ¿Por qué? Porque se olvidan de él, se han olvidado de su creador. Le voy a invitar al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y es uno de los últimos reclamos que Dios tiene para con su pueblo a través del profeta Malaquías. Y dice en el versículo 6, capítulo 1 de Malaquías, versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y pues soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros hagamos que honre a Dios? ¿El que lo obedezcamos? ¿O el que tengamos un temor reverente y un amor hacia Él? Si decimos que el obedecer, tenemos que decir que para poder obedecer tiene que haber un comando o una orden que se nos dé para hacerlo. Pero cuando lo hacemos por amor, no necesitamos que nos lo digan, porque conocemos para qué lo estamos haciendo. Y yo creo que Dios se ha dado a conocer lo suficiente como para honrarlo, para tener ese temor reverente hacia Él, ¿sí? Y buscar agradarlo lo más que podamos. Lo más que podamos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Sí? Y por eso le dice aquí a su pueblo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Vemos que olvidarnos de Dios no es correcto. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que Dios nos ha dado. De todas las maravillas que nos ha mostrado, de todo lo que nos ha librado, de todo lo que ha puesto en nuestras manos, de todo lo que nos ha bendecido. Lo menos, lo último que pudiéramos hacer es olvidarnos de Dios. Menospreciar a Dios es tenerlo de menos, considerarlo por debajo de lo que Él se merece, y sobre todo entender que es el principio de una desgracia nuestra, de nuestra vida, de la cual Dios no se va a quedar con los brazos cruzados al ver que le menospreciamos. ¿Sí? Dios no se queda de brazos cruzados. Por eso es que el olvidarnos de Dios no es sabio. Sería el error más grande que podamos cometer en la vida. Y le voy a invitar a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 8. Libro de Jueces, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Dice por su título ahí: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la enseñasen a los que antes
no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amán, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Sí? Por no obedecer, Dios los entregó, ¿sí?, a estos pueblos para que fueran, ¿sí?, oprimidos. Conocemos otro personaje que le dio la espalda a Dios, Faraón. Cuando Moisés llegó, le dijo, dice Dios que deje salir a su pueblo para que vaya y adore. No obedeció. Y conocemos las consecuencias de no obedecer. Y pues vemos que no solamente a gente que no conociera de Dios, sino que no era del pueblo de Dios, como este Faraón, lo que vemos ahora aquí en Jueces. También el pueblo de Dios tiene las consecuencias. ¿Por qué? Por no obedecer lo que Dios pide. Entonces vemos que fue entregado en manos de sus enemigos. Dice que fue por un periodo de 8 años. ¿Qué conclusión llegamos? A que nadie, absolutamente nadie que le ha dado la espalda a Dios, le ha ido bien. ¿Qué le pasó a Adán por darle la espalda a Dios? Cayó en pecado. Entonces, ejemplos tenemos en la Escritura de que es un error olvidarnos de Dios, no es sabio hacerlo. Como tampoco, ¿sí?, olvidarnos de Dios es algo bueno, es pecado. Le voy a invitar a que vayamos al Salmo 78, versos 32 y 39. Salmo 78. Versos 32 al 39. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad, la posibilidad de corregirnos, ¿sí?, de hacer lo que debemos de hacer. Pecado, ya sabemos, es fallar, es errar o quedarnos cortos en darle al blanco, ¿sí?, es hacer todo aquello que va en contra de los deseos y de la voluntad de Dios, ¿sí? Como vemos aquí en el verso 32 de este Salmo, es pecado cuando no se da crédito a las maravillas de Dios. Es una maravilla que hoy hayamos podido abrir nuestros ojos este día. Es una maravilla que podamos comer. ¿Cuántos por alguna enfermedad, ¿sí?, no hemos podido comer? O muchos ahorita están en hospitales que no pueden comer, que están con puro suero. Y para nosotros es tan natural cuando no estamos padeciendo el comer. ¿Sí? Y tantas maravillas que Dios manifiesta todos los días en nuestra vida. Es una maravilla que hoy nos podamos ver unos a otros. ¿Sí? El tener a nuestros hijos. ¿Sí? El que todavía estamos aquí. El que haya llovido. Hace cuánto estábamos con los calorones que no los aguantábamos.
Y ahorita, gracias a Dios, ya hay agua. ¿Se acuerdan cuando empezó a escasear que no había? Andábamos atrás de la pipa con las cubetas. Es una maravilla que Dios tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Dice el verso 33 que la consecuencia de esta forma de ser es vivir una vida consumida en vanidad y tribulación. Hay otra versión que dice que es vanidad. Es como si quisiéramos agarrar humo con nuestras manos. ¿Usted puede agarrar el humo con sus manos? Si intenta agarrarlo, ¿qué pasa? Se le va. Así es la vida cuando estamos en esta condición. Se nos va de las manos. Pasa rápido. Pero vemos cómo es que Dios es bueno. Sale a nuestro encuentro y cambia nuestra vida. Hoy tenemos un encuentro con Dios. Hoy Dios está aquí. Hoy Dios por algo nos está hablando de esta manera, porque algo estamos olvidando. Y como dice él, ¿dónde está mi honra? Lo que yo te he pedido que hagas, ¿dónde está? Te voy a invitar a que vayamos del Nuevo Testamento a la carta a los primera carta a los Tesalonicenses, nada más para mencionar una pequeña lista de cosas que Dios nos invita a que no olvidemos y que hagamos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. Quien escribe es el apóstol Pablo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, pero quien está revelando lo que debemos de hacer, ¿quién es? Es Dios. Y dice aquí como subtítulo, es una exhortación a los hermanos de parte del apóstol Pablo. Dice el verso 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes nos presiden en el Señor y nos amonestan aquí? Los pastores, ¿verdad? El patrimonio pastoral, el hermano Jesús, nuestra hermana Luz. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Reconocerlos. ¿Cuándo fue la última vez que usted les dio un reconocimiento? Usted le agradeció, hermano. Gracias. Porque si no hubiera sido por la obediencia al llamado que ellos tienen, no estaríamos aquí. Dice, verso 13, y que los tengáis en poca estima, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tener paz entre vosotros. Otra cosa que no debemos de olvidar, el verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Y cómo es que vamos a conseguir esto? Como dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nos congregamos nos vamos a dar cuenta quiénes son los ociosos, quiénes son los que tenemos que alentar, que son de poco ánimo, y quiénes son los que están débiles para poderlos sostener. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Diga, como dijo Isaías, heme aquí, Señor. ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor? Envíalo a él. No, ¿verdad? Envíame aquí, o sea, que yo lo haga. Esa es la respuesta que Dios está pidiendo. Dice el verso 15, mirad, otra cosa que no debemos de olvidar, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Otra cosa que no debemos olvidar, verso 16, ¿qué? Estar siempre gozosos. Otra que también importantísima, no debemos de olvidar, 17, orar sin cesar. 18, dar gracias en todo. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿En quién? En Cristo Jesús.
Otra de 19. ¿Sí? 20. 21. ¿Cómo vamos a examinarlo todo? ¿Nada más oyendo? También leyendo, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras. Pues si no lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a retener y cómo vamos a ver qué es lo que sí, qué es lo que no? 22. Abstenemos de toda especie de mal. ¿Y cómo le hago? Dígale a Dios, Señor, muéstrame lo que no debo hacer, aún lo malo que hay en mí, en mi corazón que me sea oculto, muéstramelo para dejarlo de hacer. ¿Sí? 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también que Dios nos olvida, porque fiel es el que nos llama, el cual también lo va a hacer. Y eso es lo que Él espera, que como hijos suyos hagamos lo mismo que Él, que no nos olvidemos, ¿sí? Y que podamos decir ya por último, para cerrar, le invito al Salmo 103, que podamos decir como lo que dijo este hombre llamado David. ¿Ya lo tienen? Me gustaría que nos leyéramos todo este salmo. Vamos a leerlo todos juntos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todo lugar de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Que esa bendición de parte suya para con Dios, de parte de su alma, sea todos los días. Y que Dios, como vemos de esta manera, nos va a seguir
resguardando, nos va a seguir sosteniendo, nos va a seguir alentando, animando a seguir adelante, ¿sí? Nos va a seguir librando de cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, lo que debemos de hacer, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido olvidadizos, Señor. Hemos, Señor, muchas veces despreciado, Señor, tu palabra, al no buscarte, Señor, en oración, a través de la lectura, Señor, de tu palabra, Señor, a través de la cual tú te revelas y revelas tu voluntad para con nosotros. Y aún, Señor, la hemos leído, Señor, la hemos entendido, hemos quedado convencidos, pero no la hemos cumplido, Señor. Hemos fallado, Señor, te pedimos perdón, Padre. Y hoy nos comprometemos a esforzarnos, Señor, por hacerlo, por seguirte agradando, Señor. Gracias por tu misericordia, porque nos das esta nueva oportunidad, Señor. Gracias por esta misericordia que tú nos das, el cuidado que tienes para con cada uno, Señor. Bendigo en tu nombre, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor, a esta casa de oración, Señor, para todos los pueblos. Gracias, Señor, por el matrimonio pastoral que está aquí al frente, Señor. Señor, cuidado de este pequeño rebaño, Señor, y que son una bendición, Señor. Permítanos honrarlos, Señor, y reconocerles, Padre, y apreciarlos como debe de ser. Gracias por sus vidas, Señor, y gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y cada familia que representamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.